conversábamos en la radio más o menos 6:20, 6:15, 6:20 de la tarde. Y nuestra productora general, Mónica Espinosa, la llamaba a la intendente de Charata, María Luisa Chomiac. Y le decía, Mónica, te llamo dentro de un rato porque estoy en un Zoom con el presidente de la Nación, con otros intendentes de la provincia y del país, y también con el ministro del Interior, Guado de Pedro. Bueno, nos alegramos, nosotros dijimos una papa periodística, nos pudimos después conversar y ver el resultado del encuentro que más o menos 160 intendentes, unos 20 del Chaco, estaban en comunicación directa con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el ministro del Interior, Guado de Pedro. No sé si estaba el jefe de gabinete, Cafiero, pero de alguna manera esto daba a pensar que se venían cosas importantes como para decir, entra un pequeño aire, un pequeño oxígeno en la provincia del Chaco. Y así fue, porque ayer veíamos en los portales y en la agencia oficial Foco, cuando entramos, que estaba refiriéndose precisamente el secretario de Municipio de la provincia del Chaco, Rodrigo Campo, sobre el Plan Federal Municipios de Pie. Y esto es una herramienta y un palancón, diría yo, para muchos municipios. En esta primera etapa son 17 municipios del Chaco que van a recibir ese beneficio y precisamente vamos a conversar con Rodrigo Campos sobre ese tema. Rodrigo, gracias por venir, buenas noches. Muchísimas gracias, la verdad que para mí es un honor, como siempre te digo, y respeto y admiración, digamos, a este programa que tiene ya tanta trayectoria en el mundo periodístico de la provincia del Chaco, así que digo, por supuesto que es un honor estar acá, tal cual vos lo mencionabas, nosotros quedamos muy conmovidos, digamos, por la actividad del día lunes con el ministro Guado de Pedro, por supuesto que digo con Abelino Zurro, que es secretario de Municipios de la Nación, Pablo Giles, que es subsecretario de Relaciones con los Municipios, porque trabajamos en equipo hace buen tiempo y yo la verdad que en la relación directa con el Ministerio del Interior he obtenido muchísimas respuestas y soluciones, digamos, para la provincia del Chaco. Eso, digo, es importante remarcarlo y hay que ser agradecido, digamos, me parece que eso es muy importante. Fue Alberto Fernández quien encabezó esta reunión, una reunión con 160 municipios de la Argentina y por supuesto, digo, 17 municipios de la provincia del Chaco, que están comprendidos en los primeros aportes de municipios de pie, pero que por supuesto, digamos, se irá atendiendo al conjunto de los municipios porque la intención es poder atender de alguna manera, digo, en esta primera etapa a un conjunto de municipios, en enero a otro grupo y así sucesivamente hasta completar los 69 municipios de la provincia del Chaco. Rodrigo, ¿qué significa esto para vos que estás, digamos, en la trinchera, así como los médicos en el COVID, vos estás en la trinchera con los municipios, medio que sol para golpe, porque de alguna manera, y encima sos jovencito, un cuadro político, doctrinario muy importante, que yo creo que no de balde te puso capitanich allí, así que a mí me parece que este binomio, municipio, secretaría de municipio, ¿qué plantea con esto? ¿Cómo ves vos esto que significa no le des pescado, enseñar a pescar, digamos? Porque sí, de alguna manera, municipio de pie se trata de eso. Bueno, yo te doy, pero yo quiero ver el resultado. Sí, a ver, digo, para hacer un poquito de historia y es muy breve, digamos, el programa Mi Pueblo, que fue un programa con el que Néstor Kirchner había iniciado su gestión allá por el año 2003-2004, consistía en una mecánica tan simple como Néstor Kirchner llamando a los intendentes y preguntándole qué necesitan. Intendentes, radicales, peronistas, socialistas, independientes, digo, a cada uno llamándole
desde la Casa Rosada y preguntándole qué necesitan. Ese programa fue el programa Mi Pueblo, con ese programa se hizo muchísimo, con ese programa se hicieron centros integradores comunitarios, puestos sanitarios. Te llama un tal Kirchner, ¿eh? Y era su presentación. El intendente y era su Capdevila, presentación, tal cual. Fue su presentación. Bueno, digo, ese programa se reanudó con la presidencia de Alberto Fernández y la intención es que el programa, hoy se llama Municipios de Pie, pero es básicamente la misma esencia, pueda ir atendiendo demandas específicas de los municipios. Este programa también es importante mencionarlo. En la gestión anterior también tuvo presencia. De hecho, digo, con este programa, no recuerdo el nombre, pero vamos a suponer que se llamaba de manera parecida, lo que se generaba era inversión en algunos ítems muy específicos, por ejemplo, alumbrado LED. Y fue una insistencia en solamente comprar luces LED para toda la Argentina. Y el conjunto de temas, digo, que estaban por afuera, temas sociales, comunitarios, sanitarios, no se asistieron, digamos. Entonces, por ejemplo, digo, María Luisa Chomiak, intendenta de Charata, nos manifiesta. Fonplata va a invertir en el hospital Enrique Llama $3 millones, vamos a hacer un hospital de primer nivel para el interior de la provincia. Nosotros como cabecera del sudeste vamos a atender prácticamente, digo, a gran parte de la población, no solamente de Charata, sino de los municipios aledaños, más allá de lo que atienden cada uno de los municipios. Esto es un corredor sanitario que a nosotros nos va a permitir posicionar la salud del sudoeste chaqueño. Nosotros vamos a construir una ciudad sanitaria. Esto nos manifiesta la gringa. ¿Qué nos dice? Perdón, digo la gringa, pero bueno, es mi relación también con los intendentes. Pero aparte, ese es el apodo de ella. Bueno, me dice la intendenta Chomiak, lo que nosotros necesitamos es construir construir la sede de Acción Social. Es decir, la Secretaría de Acción Social ya tiene una sede, tenemos que equiparla. Yo ahí atiendo prácticamente a todas las familias vulnerables de Charata y la zona y por lo tanto necesitamos equiparlo. Bueno, digo, para eso está este programa. O también para, por ejemplo, digo, el SIC de la Leonesa, el intendente Carabajal que nos dice, necesitamos rayos X, es decir, necesitamos toda la aparatología sanitaria para que si un vecino del departamento de Bermejo, ya sea la Leonesa o sea, digo, Las Palmas o algún municipio cercano, si tiene un accidente, por ejemplo, no tengan que trasladarse hasta el Perrando, se pueda atender en la Leonesa. Digo, entonces la aparatología completa la compramos por el programa Mi Pueblo. Y así, en cada municipio lo que hicimos fue relevar la demanda, escuchar a los intendentes, ver en dónde podíamos, por supuesto, fijar el destino de estos recursos y en función de eso hacer las presentaciones. ¿En plena pandemia, Rodrigo? En plena pandemia. La verdad que, digo, son un conjunto de políticas públicas las que yo destaco de Nación. Sí, es duro, pero digo, son muchas políticas públicas. Hablé por teléfono con algunos colegas y le dije la vez pasada, hace 2 semanas atrás, me voy al Perrando con la productora, con Mónica Espinosa y el camarógrafo y el director de edición a hacer un programa con la ministra. ¿Al Perrando te vas? Sí, ¿por qué? Pero ¿cómo te vas al Perrando? En el centro del contagio. Y resulta que para mí el Perrando es el lugar más cuidado que hay. O sea, es imposible que te pueda contagiar ahí. Te digo una cosa, Tonino. Ayer lo escuchaba, lo traigo a la cuestión porque realmente me marcó. Ayer lo escuchaba Mujica en su última sesión como senador de la Nación y se retiró de la política. Pepe Mujica, José Mujica, el histórico presidente de Uruguay. Y Pepe decía una cosa que para mí marca, digamos, realmente a mí me marca y yo además creo que es una doctrina de vida, digamos. Este partido se juega en el territorio, es decir, la cancha donde nosotros, quienes estamos en función, estamos permanentemente jugando es el territorio. Y por lo tanto, digamos, este partido no se está jugando en los gabinetes, no se juega en las oficinas, no se juega en la propia administración. Digo, hay una arquitectura institucional que hay que poder moverla y trasladar recursos y ir resolviendo los problemas, pero hay que estar en el territorio. Nuestra provincia hoy tiene, además de COVID, sequía, una sequía que ya tiene casi 10 meses, digo, situaciones económicas perforadas producto de la recesión, hemos perdido prácticamente 10.000 millones de pesos producto de la recesión, son 36 puntos, digamos, que hemos perdido producto de la recesión, y en un contexto donde la provincia y el país vienen de un marco de deuda, es decir, una provincia endeudada y un país endeudado que renegocia deuda y que rediscute la deuda, pero que obviamente, digo, tiene la obligación de construir o de reconstruir la Argentina y la provincia del Chaco con un contexto de adversidad muy marcado.
Nosotros, quienes estamos en función, tenemos que estar en el territorio, tenemos que cuidarnos mucho y cuidar a nuestros equipos, pero digo, saber y ser conscientes de que el partido principal se está jugando hoy en el territorio, en los hospitales, en la salud pública, en los ingresos y egresos a los pueblos, en el trabajo que realizan los municipios desde la recolección de residuos hasta el traslado de agua para consumo humano productivo. Es decir, son muchas las tareas que tenemos que desarrollar y la verdad es que para eso, digo, la provincia está poniendo todo lo que está a su alcance y también un poco más, porque queremos realmente, digo, estar a la altura de estas circunstancias. No sabíamos que iba a haber una pandemia en el año anterior, la verdad que, digo, como todos, nos fuimos enterando y fuimos aprendiendo de cómo llevar esta situación en función de cómo se presentó esto a partir del mes de marzo. Pero créeme que es un contexto difícil donde la fortaleza que nosotros tenemos que presentar está en el territorio. Yo quiero aprovechar la oportunidad, Rodrigo, porque me gusta mucho hablar de política contigo porque, imagínate, seguramente nos estamos llevando 30 o 35 años de diferencia, son generaciones de diferencia. Yo pasé por el pecado de los años 70 y la gracia de los años 70, las dos cosas, claro, ¿no? Esa dicotomía. Y sin embargo, encuentro jóvenes entusiasmados como vos y sobre todo que miran los líderes contemporáneos. Sí. Vos mirás a Néstor Kirchner como un elemento que marca tu presente político doctrinario. Se están cumpliendo 10 años de la última vez que vino Néstor Kirchner acá a inaugurar las Torres Sarmiento, digamos. ¿Qué te deja o qué te dejó eso? Porque a ver, yo estoy tratando de encontrarle sentido a la oposición para esa convocatoria que incluso hizo Néstor Kirchner de la transversalidad, recordarás, donde se unieron muchos radicales, muchos socialistas, a esa marcha incluso que decía Alfonsín en el 83. Así es. ¿No? Esa marcha que la rescató Alberto Fernández, que de alguna manera aparecía un nuevo Alfonsín, digamos. ¿Qué rescatás de ese tiempo? Porque, insisto, mirá, los intendentes de los gobiernos de Capitanía, Basilea, Ivanov y Domingo Pepo han sido y son parte de gestiones nacionales y provinciales probadamente corruptas. Estos son diputados radicales, le respondieron al intendente de Capitanía lo que había dicho Juan Carlos Polini, ¿no? Después, han utilizado la emergencia sanitaria para liberar violadores, femicidas, narcotraficantes, para avanzar sobre la propiedad privada y las libertades colectivas e individuales. Digamos, yo trato de encontrarle un sentido y no encuentro. Quiero encontrar un sentido para decir, bueno, ¿cuándo viene el pacto de la Moncloa? Y no encuentro, porque si hay tanta diferencia, ¿cómo la ves? Mira, primero y principal, digo, porque lo mencionaste a Néstor, me parece importante decirlo, la política se articula entre las grandes causas y las pequeñas cosas, digamos. Creo que, digo, cuando a uno realmente le gusta la política y tiene vocación de hacer lo que uno hace, como tantos otros que hacemos esto, en definitiva, digo, tenemos una vocación política que se concentra en grandes causas, digo, en vivir en un país desendeudado, en vivir en un país desarrollado, en industrializar el campo, en creer que la educación pública tiene que ser de calidad, como también la salud, que los programas de vivienda en definitiva tienen que, digo, llegar equitativamente a las familias que más lo necesitan. Es decir, hay un conjunto de temas que hacen a las grandes causas y también, digo, a las pequeñas cosas. A las pequeñas cosas que tienen que ver con saber escuchar, con estar cerca de la gente, con saber cómo la está pasando laburante, digo, estar muy de cerca escuchando cuánto está el precio de un boleto de colectivo, o si el comerciante está vendiendo más o está vendiendo menos, o si los problemas, por ejemplo, digo, de la pandemia no nos generaron o ocasionaron, por ejemplo, desabastecimiento en los comercios de proximidad. Digo, las dos cuestiones son importantes de entenderlo. Yo soy de los que cree que en algún punto de la escuela política de Néstor Kirchner fue eso, digo, poder convocarnos a muchos argentinos y argentinas a la transformación y también, digo, mostrarnos que, digo, la política no es solamente la gran discusión de los grandes temas, sino también, digo, las pequeñas discusiones que hacen a la vida cotidiana de un pueblo que debe participar y que se debe organizar.
Digo, esta cuestión de que los problemas políticos son solamente los políticos es realmente una discusión muy corporativa que no resuelve nunca ningún problema y que deja a la gente afuera de las grandes cuestiones, tanto de la provincia como del país. Y por lo tanto yo creo mucho en eso y trabajo en eso y creo que colectivamente mi generación, o la generación a la que yo pertenezco, se convoca en función de esta nueva etapa de la Argentina. Digo, no sé, un gobernador como Axel Kicillof es una expresión de la generación, o digo, Mayra Mendoza o Máximo Kirchner, es decir, hay una generación que está incorporada definitivamente a la democracia argentina y nuestra tarea es profundizar, digo, lo que nosotros pudimos hacer quizás en los primeros años, en la etapa de Néstor y de Cristina. Bueno, nosotros como generación tenemos mucho por hacer y la verdad que en la Argentina hay muchísimo por hacer y nuestra generación tiene que tomar esas responsabilidades y esos desafíos. No es sencillo, porque enfrente obviamente digo, hay una oposición que insiste, digamos, en el discurso de la violencia, del odio, de la acusación sin ningún tipo, digamos, sin ningún tipo de argumento real, de poder de alguna manera construir esta idea de grieta que a ellos también les place porque en función de esa idea de grieta pusieron un presidente. Digo, hoy hay dirigentes del radicalismo que lo desconocen, digo, a Mauricio Macri. La grieta peor la tienen a Mauricio Macri. El cambio. No, pero digo, porque es importante decirlo, hay dirigentes del radicalismo que lo desconocen a Mauricio Macri, ellos hacen, digo, como que no tuvieron nada que ver, como que es un primo desconocido que en algún punto, digamos, tuvo responsabilidad en algún momento, pero no tuvieron nada que ver. La verdad es que en la provincia del Chaco, los intendentes y las intendentas en la etapa, digo, de 2015 a 2019 del Estado Nacional no han encontrado absolutamente ninguna respuesta. Es decir, a través del pacto fiscal disminuyeron los recursos coparticipables a los municipios, los municipios no tenían obra pública, prácticamente ninguna, los municipios no tenían ni siquiera una relación estrecha, digamos, con el Estado Nacional, y el presidente lo único que hacía era informarle semana a semana qué recursos quitaba a las administraciones municipales, radicales, pero también, digo, peronistas, es decir, perdieron todos por igual. ¿Por qué crees vos que los intendentes o intendentas radicales no siguen el camino que sigue Karim Peche denunciando, y toman otro camino de acompañar el esfuerzo que se hace desde el gobierno de Capitaniche? Mira, yo ahí hago una diferenciación y además rescato la relación que nosotros tenemos cotidianamente, o que yo tengo cotidianamente con el conjunto de los intendentes peronistas y radicales, digamos. Yo entiendo un solo lenguaje que es el del trabajo, hablo todos los días de trabajo con Bruno Cipollini, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Con Juan Carlos Polini, con Susana Maggio, con Glenda Seifer. La verdad que digo, hay un conjunto de intendentes e intendentas del radicalismo que están muy comprometidos con su comunidad y que dialogan permanentemente conmigo, que soy un eslabón, digo, de toda la cadena. No es que solamente dialogan con la Secretaría de Municipio, también los hacen con el resto del Ejecutivo, porque entendemos que el único diálogo posible es el diálogo del trabajo. Y el gobernador, digo, si algo nos ha pedido es que trabajemos mucho, que no descansemos y que le dediquemos la mayor cantidad de tiempo a resolver los problemas de la gestión. Digo, para la política ya habrá tiempo en el año 2021 y estar, digo, todo el tiempo contestando también este tipo de cruces y de acusaciones, creo que nos resta tiempo de trabajo. Claro. Ahí, digo, para ponerlo en contexto, digamos, nosotros la verdad que en nuestra gestión vamos a cumplir con uno de los grandes hitos republicanos, digamos. Yo creo que hay un hito republicano que son los hitos de las transferencias financieras, donde el gobernador ha definido que todos los aportes que realiza el Estado Nacional los transfiere coparticipadamente a todos los municipios sin distinción alguna. Eso en la historia de la provincia del Chaco no se dio nunca. Los ATN, digo, históricamente la asistencia, digamos, del Tesoro Nacional, históricamente tenía nombre y apellido, es decir, estaba definido a qué municipio sí y a qué municipio no. El gobernador que dijo, a todos por igual. Y la verdad es que eso no es solamente un acto de generosidad, también es una forma de saldar deudas quizás o cuestiones del pasado que en definitiva no construyen nada. Nosotros tenemos una responsabilidad que es la de trabajar y de resolver los problemas. Y esto significa gestionar obras, esto significa atender demandas, esto significa pelear para vencer al COVID, y la verdad que esta situación es una situación de gravísima, digamos, de gravísima lesividad institucional, no solamente a la nación o a la provincia, también a los municipios. Los municipios, producto de la recesión, han perdido recursos, pero también los municipios tienen enormes problemas, por ejemplo, para sostener su administración cuando tienen un caso positivo, o tienen problemas, por ejemplo, de traslado de un paciente, justamente porque los municipios todavía, digo, no han podido resolver algunas cuestiones internas en materia de descentralización, y en función de eso, digo, no tienen un manejo de la salud, por lo tanto solamente lo resuelve la provincia.
son un conjunto de temas que hay que ir atendiendo y creo que nuestra tarea principal es la de trabajar y la de, no caer en las falsas dicotomías o en las discusiones estériles. Nos parece que no es momento de eso. Rodrigo, ¿qué va a pasar cuando un intendente del interior te llame y diga, acá se están organizando para presentar un amparo los comerciantes, los bares, los restaurantes, sin límite horario, lo mismo que pasó en Resistencia, los 15 bares, que este juez, el juzgado número 6 comercial, le dio a eso un privilegio? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, me parece que hay dos cuestiones. Lo primero y principal es que, respecto a cuestiones de índole judicial, no es el Ejecutivo quien las toma, sino en este caso en particular la justicia, por lo tanto será en el caso en particular de la ministra Gloria Salazar quien tomará cartas en el asunto y quien obviamente resolverá en función de la relación que hay entre el Ejecutivo Provincial y la justicia. Esto me parece que es importante. No obstante, por supuesto que amerita una opinión. A mí me parece muy preocupante esto que está pasando, porque la verdad que el COVID tiene dos caras, la cara de los cuidados y también la cara de los perjuicios económicos, es decir, una cara en la salud y la otra cara en la economía. Y no hay una discusión, que soslaya. Es decir, no es que podemos soslapar la economía a la salud o la salud a la economía, van de la mano. Nosotros creemos no que... No es una u otra. No, y esa falsa dicotomía, en definitiva, perjudica a todo. Ejemplo concreto, muchísimas personas que han marchado justamente, producto de la idea o de la intención del macrismo de generar marchas anticuarentena para provocar caos, en definitiva son personas que terminaron a posterior contagiadas de COVID. Es decir, es muy peligroso, es realmente riesgoso para nuestra población generar o permitir determinadas libertades que en definitiva condensan los niveles de aglomeración urbana y que a posterior, perjudican aún más el sistema de salud. Eso es por un lado. Y por el otro lado, en términos económicos, no es solamente la Argentina, es el mundo quien ha perdido y pierde mucho. Todos perdemos realmente con esta situación. Nos pasa en nuestros propios grupos familiares, de ver cómo familiares, o seres queridos nuestros han perdido su comercio o han tenido que quizás despedir un trabajador o se han quedado sin empleo producto de esta situación. Es muy difícil resolver esta situación, con una unidad de concepción para todo el territorio. Hay muchos municipios, de hecho, la gran mayoría de los municipios los primeros 5 meses no estuvieron con COVID. Después del 5.º mes hemos tenido un grado de complicación y hasta el 5.º mes pudieron trabajar prácticamente con todas las actividades, las esenciales y las no esenciales. A posterior esto obviamente se fue modificando y producto del plan de desescalada, Resistencia, por ejemplo, volvió a tener un marco de normalidad que le permitió recuperarse. Pero por supuesto, es una complejidad que nos va a llevar, yo creo que hasta el mes de marzo-abril, según lo que dijo Ginés González García, porque la verdad que hasta que no haya vacuna no sabemos cuáles son los grados de certeza real, tanto para la salud como para la economía. Y el que lo sepa, y el que crea que lo sepa, en definitiva va a mentir, porque ni siquiera la OMS está pudiendo definir un estado de situación. La última, Rodrigo, el 17 de octubre, yo creo que para los peronistas va a ser un día de inflexión, un punto de inflexión. Este 17 de octubre no va a ser igual que el del año pasado o los años anteriores. Habló Capitanich y me acuerdo un momento de su reflexión y su discurso cuando dijo: el peronismo tiene que ser el faro de los movimientos para Latinoamérica. Esto hay que llevarlo a la realidad, la poética, como dice él, hay que llevarlo a la práctica. La pregunta es, esto para llevarlo a la práctica, ¿no tendría ya que el presidente Alberto Fernández hacer una convocatoria tipo un pacto de la Moncloa para decir, bueno, estamos todos adentro, acá nadie saca el pie del plato? Mira, primero y principal, yo tengo una relación muy estrecha con el gobernador y hemos conversado en algunos momentos sobre esta discusión. Es decir, hay una tensión entre partido y movimiento, hay una tensión entre partido y gobierno, eso es importante comprenderlo también, y por lo tanto, sobre ambas tensiones hay que poder construir un nuevo piso para la construcción política, tanto de la Argentina como, por supuesto, también de la región. El gobernador ha hecho un planteo, como lo caracteriza, que es que tenemos que construir una internacional justicialista, es decir, construir un acuerdo entre
partidos políticos de diferentes países de América Latina y seguramente también de otras latitudes del mundo, en función de, regir un programa de 10 puntos que nos posibiliten construir un nuevo eje de acumulación económica, social y política para la dignidad de nuestros pueblos. Esto me parece que es muy interesante y creo que además, si alguien lo puede ejecutar de la mejor manera en términos nacionales es Capitanich. Nosotros creemos que Coqui tiene todas las condiciones para ser un dirigente, de peso y de representación dentro del Partido Justicialista. ¿Será presidente o no será? Esa es una discusión que se dirime en otros lados. Pero, hoy o mañana. Será presidente del Partido Justicialista, a esto me refiero, se dirime en otros lados, pero es importante destacar de que es necesario tener una definición estratégica, tener un programa y también, por supuesto, en función de ese programa, construir una orientación táctica, en el territorio, es decir, las provincias tenemos que poder discutir en estos términos y el peronismo tiene que poder afrontar ese desafío y yo soy de los militantes o de los dirigentes que adhiere a esa visión, porque creo que esa visión en definitiva nos permite constituir un nuevo piso. 75 años después podemos ir, nuevamente a una discusión, por ejemplo, de una nueva constitución. Y esto no significa que mañana vamos a transformar la constitución o la vamos a reformar, pero es cierto que hay derechos adquiridos que deberían constitucionalmente ser incorporados, leyes que son de alto reconocimiento a nivel internacional por la Argentina, que deben ser incluidos dentro de una nueva constitución. Para eso creo que el peronismo ha sido históricamente una fuerza capaz de no solamente organizar al conjunto de los sectores nacionales, sino también ha sido capaz de provocar transformaciones que sean profundamente beneficiosas para nuestra comunidad. Si nosotros tomamos, ambas vías, tanto la relación que hay entre nuestro partido con nuestro movimiento, como la relación que hay entre nuestro partido y el gobierno, nacional, creo que tenemos mucho para ganar. Somos muchos los argentinos que hemos comprendido, la importancia del peronismo en la vida nacional, y no solamente, aquellos que quizás venimos de Néstor y Cristina, como bien lo mencionabas, sino también otros argentinos que con el neoliberalismo se dieron cuenta por qué era importante tener un gobierno con características nacionales y populares en la Argentina. Rodrigo, gracias por venir. Muchísimas gracias a vos. Se sigue aprendiendo. Igualmente. Gracias. Igualmente. Hay muchos títulos y nosotros lo vamos a desmenuzar para los próximos programas. Hasta la semana que viene.